para que la tengan. Lo subo a la nube y se les manda un enlace de Yahoo, de YouTube. Es muy sencillo. Entonces ya estamos grabando. Vamos a también aquí. Buenas noches, pastores. Buenas Bendiciones. ¿Cómo noches, están, pues, hermanos? Dios te bendiga, rico verte. Ujú. Gracias, Bueno, pastores. Igualmente. me gustaría que, que, perdón, me gustaría que hagamos algo y que recordemos cómo nos fue la semana pasada, qué les llamó la atención, qué les gustó, qué no les gustó tanto, a qué fueron desafiados. ¿Qué les pareció? Quiero escucharlos. ¿Qué les pareció la semana pasada, los que estuvieron? Aquí todos estuvimos la semana pasada, creo que sí. Oh, Pastor, muy pastor, buenas Carlos, muy noches. edificante la lección pasada, de verdad que sí, fue muy buena y muy edificante. Absalón, algo que te haya llamado la atención específicamente de lo que vimos la semana pasada. Un poco la identidad como padre, Ok. sí, 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 hablamos de esa eso parte, bastante. Muy bien. sí, bastante, Muchas esa gracias, identidad. Absalón. Muchas Bueno, gracias, Absalón. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Pastor, eh, no, fue de bendición, pero a mí lo que más me llamó la atención, pero no sé, o sea, cuando algo que usted dijo referente a un miembro que tenía en su iglesia, si no estoy mal, de que usted le había dicho que si no caminaba, que se fuera, que porque no, que usted no había cómo decirle, pero que un día se acercó y le comentó a usted, yo me voy de ti, hombre, qué bueno, porque la verdad que no sabía cómo decírselo. La verdad que yo, esta semana ha sido yo tirándole cabeza a eso, pero porque se supone que uno pues debe de tratar de como que querer más esas almas, pues, como que era como hizo Jesús, dejó las 99 allí y se fue a buscar la que se había ido. Entonces, pues, fue la que más me llamó la atención y todavía le estoy tirando mente a eso, pero bueno, ahí Ay, mi paz, esa es muy buena y de verdad que es complejo. Pero, a ver, esto, para eso debemos pedirle mucho discernimiento al Espíritu Santo, porque inclusive Jesús en su equipo tuvo uno que hasta lo amó hasta el final y fue el que lo vendió. Y muchas veces hay personas que dentro del liderazgo, y sobre todo cuando son personas que vienen de otras organizaciones o de otras iglesias, eh, a veces traen doctrina mezclada y estamos hablando específicamente de la doctrina en ese momento. Y lo que pasó es que este hombre y yo nunca paginamos en lo que creíamos. Y él me decía, no, es que yo no creo en lo que tú crees. Y la verdad a mí me queda muy difícil seguir con ese tema y yo no sabía cómo decirle que realmente, a pesar de que él llevó un diezmo muy bueno a la iglesia porque era toda la familia, era una cosa bien especial, pero me estaban permeando a las otras personas que lo que yo quería enseñarles, la sana doctrina que yo creo que profeso y que tenía ahí, y él me estaba contaminando el resto de personas al punto de que cuando él se fue, se arrastró dos familias más, pero ya, fue algo difícil, pero a veces, pastores, tenemos que tomar esa decisión y esto es guiado por el Espíritu Santo. Esto no es así a las buenas y primeras, no. Esto es en oración y poder que el Señor revele realmente lo que hay en el corazón de esa persona. Él me lo reveló. Él solito me dijo, mira, pasa esto y esto, que a mí no me gusta esto y esto. Y yo, bueno, no hay ningún problema, no es la iglesia para ti, no hay problema. Y, pero sí sé que es complejo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le llamó la atención, que le gustó, que le pareció la clase Pues, anterior, lo que vimos? pastor, a mí me llamó la atención que su merced nos mostraba que cuando llevemos a alguna persona a la iglesia, no solo es llevarla y dejarla y sentarla, no, tenemos que hacerle el seguimiento y acompañarla hasta hacer el discipulado. No es solo, sí, ya traje un alma acá y ya la ganamos, suerte. No.
Lo importante es los pasos que su merced nos mostró del discipulado según el orden. Y eso es algo interesante porque sí pasa de que uno lleva a la gente, pero ya como que la deja a ver si el pastor funciona o no funciona o si le deja esa carga a él. Uno dice, yo ya cumplí con llevarla, miren a ver qué hacen. Entonces esto es muy importante, el acompañamiento o el apadrinamiento de uno, que es el que los lleva a conocer a Cristo. Así es. Sí, es muy bien. Muchas gracias. Pastor, Pon tu nombre, Freddy, para que no se me olvide. Ahí tú lo puedes cambiar. Pues si lo sabes hacer, si no, no hay problema, tranquilo. Eh, pastor, ¿Alguien más? Mira, tranquilos. Somos, sí, pastor, somos 14 personas, o sea que podemos conversar todos. Entonces no se preocupen que todos vamos a hablar. A todos les va, yo aquí voy tomando nota a los que han hablado, para los que no, ahorita les pregunto, no se preocupen, todos vamos a conversar. Entonces, ¿quién quiere, para que sigamos? ¿Quién quiere aportar algo? pastor, ¿me escuchan? Sí, claro, dale. Sí, pastor, me gustó esta semana pensando como meditando en algo que usted dijo muy importante y es que cuando una mujer llega a la iglesia y el marido no, esta mujer a veces pasa muchas dificultades, cosas, porque quizás el marido no le permite, pero cuando llega el marido a la iglesia, eh, el marido viene con su esposa, sus hijos, y es una gran labor. Y en veces dejamos como que la mujer nomás luche por su hogar. Y yo creo que hay un papel muy importante nosotros como pastores, líderes, cuando llega esa clase de personas, las mujeres solas, poder uno hacerse amigo de los esposos de estas mujeres para ayudarles a ellos. Bien, Edison, Bien, gracias. paz. Camilo, y Camilo, ¿con quién estás? Son dos personitas. Camilo, ¿y cómo llama la otra persona? Buenas noches, pastores, Dios lo bendiga. Bendiciones, pastores. Mucho gusto, mi nombre es Yamit, de Puerto Listo. López. Ok, bien, Yamil. Lo que yo quería comentar, que me llamó la atención, fue la parte donde hablaron de que era un hombre, de cómo realmente nosotros, bueno, desde muy jóvenes, podemos empezar a tomar ese liderazgo de hombres, empezar, no sé, a liderar nuestra iglesia. Los casados, pues ya, como habla la palabra, llevar aunque sea el pan a su casa y hacer las cosas bien como manda la palabra del Señor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mis amados, ¿ustedes por qué piensan, y hablamos la semana pasada un poco de esto, pero vamos a conversar, hoy vamos a conversar mucho, porque ustedes creen que la identidad del hombre se ha perdido tanto? ¿Por qué opinan ustedes que esto ha pasado? Varias de las cosas que dijimos la semana pasada son ciertas, pero me gustaría ir a esto y preguntar, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué piensan que se ha perdido la identidad de ser hombre? ¿O realmente somos hombres que mostramos el carácter de Dios? Porque muchas veces hemos perdido el foco, realmente. El foco, lo que nos mandó, lo que Dios nos puso a liderar, no liderar como por mandones, no, sino como por ejemplo. Bien, Camilo, gracias. ¿Quién más? Yo pienso que si hablamos de paternidad, la ausencia de la figura paterna dentro de una familia am, está produciendo hombres que de alguna manera están mutilados en cuanto a la paternidad. ¿Cómo entender la paternidad cuando tú no has tenido un padre? ¿Cómo entender el concepto de padre cuando tu padre no te crió, cuando fuiste abandonado por un papá, cuando era un papá violento, cuando era un papá maltratador, abusador? Entonces, en el imaginario del hombre y del ser humano el día de hoy,
¿cómo entender la paternidad si la imagen humana que tengo de un padre es lo más malo que puede pasar por mi vida? Y yo creo que a partir de allí, eso ha creado cierta desconfiguración de lo que es la paternidad. Y bueno, detrás de eso está el enemigo y cierta potencialización en la figura materna o en la figura de la mujer. Por eso la mujer hoy en día es tan apreciada por los hijos e hijas, porque la madre está ahí, el padre no está. Entonces creo que ha habido una desconfiguración y tiene que ver con los roles y con todos estos elementos que en los que está fallando el hombre. Ahora, yo quería hacer otro aporte porque me hace, ahorita que el pastor Edilson hablaba, me hizo recordar algo y algo que me está tocando cambiar el chip aquí en Villavicencio. Y ahí está el hermano Rogelio y por aquí veo también a Andrés. Am, en Barranquilla, tú te ganas una mujer y entras a una casa. O sea, es más fácil, veo más matriarcado en el aspecto de que tú, si tú ganas a la mujer de la casa, ella se trae a los pelados y el marido llega. En cambio, aquí el punto es diferente, tienes que ganarte al hombre, pero ya si tú te ganas a la mujer, entonces uno ya le tiraba mucho a la mujer, porque cuando uno le tira a la mujer, y lo digo en el buen sentido, de tirarle en el aspecto de alcanzarla, de evangelizarla y demás, pues bueno, la palabra de la mamá es sagrada y pues, el mundo se viene y crear más respeto hacia la religión y las creencias de la madre que del padre. Fíjate tú lo que es em, los dos enfoques culturales en nuestro país. Muy bien, gracias, gracias, Pastor Samuel. Diego Velázquez. Hermanos, buenas noches, pastores. Pastor, buenas noches. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención acerca de el trabajo tan importante que nosotros tenemos fuera de la congregación, fuera de la iglesia. Y precisamente, bueno, estuve pensando muchísimo en eso y en que nosotros el trabajo que debemos desarrollar lo debemos enfocar fuera de la estructura de la iglesia, porque allá afuera es donde están las personas que nosotros necesitamos alcanzar, buscar. Allá es donde están los hombres. Si queremos esa diferencia que nos habla el pastor Samuel es bien interesante. Recordaba dentro de los temas de trabajo social algunos, eh, algunas historias. Bueno, me gustaría compartir una y es, por ejemplo, cómo influyen también la falta de la paternidad en en los trasfondos, perdón, de violencia, que muchos, si vemos lugares como en el Cauca, en Puerto Tejada, ocurre en ciertas situaciones en las que el padre no está y los hijos son criados solamente por la mamá. Pero como la situación económica también a veces hace que la mamá tenga que salir a buscar trabajo y el papá no está, y eso pasó en ese municipio, los niños comenzaron a crecer sin papá y sin mamá, principalmente sin papá. Y cuando la mamá terminó de aislarse de su hogar por ayudar a llevar el sustento, se arruinó porque completamente esa generación. Y lo que hoy vemos y lo que quedó fue hijos, niños sin paternidad, sin maternidad, que al final de cuentas encontraron un apoyo fue en otras personas allá afuera en la sociedad. Y es lo que está pasando con muchos jóvenes hoy, que en la anterior generación los padres por el sustento, llevar el sustento a sus casas, dejaron de llevar otro tipo de sustento a su hogar como el acompañamiento emocional y el acompañamiento espiritual y solamente comenzaron a llevar las finanzas. Y eso es lo que pasa en muchos hogares, que el padre piensa que lo único que tiene que hacer y la forma en la que demuestra el amor en su casa es llevando el sustento, pero al final no comparte con sus hijos y eso genera una distancia con su hogar. Y el hijo, aunque su padre está en su casa, en su hogar, por no tenerlo también como una figura a la cual puede acercarse, no lo ve como una figura paterna. Y cuando esta generación vemos como ese cambio de esa generación a esta generación de hoy, es precisamente eso. No hay una identidad paterna a la que el joven y el papá de hoy se esté sujetando para comprender
que necesitamos nosotros también cariño, que necesitamos apoyo, que necesitamos quien nos escuche, que nos diga que también cuando no estamos bien, que digan que todo va a estar bien, que tenemos también ese apoyo dentro de la casa. Muchas veces eso no se ve y ahí es donde vemos muchos conflictos y muchos problemas y el hombre pues al final entiende que su propósito solamente es el de producir y eso nos afectó muchísimo. Veamos, por ejemplo, en la clase pasada, que uno de los roles que tenemos en el hogar es el de llevar el sustento, pero no es el único que nosotros tenemos. También como líderes que aplicamos la paternidad, es necesario que como líderes podamos también dar apoyo emocional, también podamos brindar acompañamiento, también podamos brindar más de nuestro tiempo, no solamente hablando de la palabra, sino conociendo a la otra persona, porque también es bien importante y eso hace falta de la paternidad que nosotros conocemos hoy, porque muy poquitos padres, como nadie les enseñó a ser padres, nunca aprendieron cómo dialogar con sus hijos. Así es, Diego, muchas gracias. Y bueno, hay una cosa muy especial porque si nosotros revisamos un poquito la historia, esto y el tema del carácter del hombre no ha ido menguando de la nada. O sea, no es porque hoy llegamos a lo que estamos, es simplemente porque llegamos a esto, no. Ha sido parte de algo que ha ido generando en nosotros ese distanciamiento del que hablaba Diego hace un rato. Y esto lo vemos porque si ustedes ven, hasta el siglo pasado, en las comunidades era muy fácil, o ustedes lo vivieron, o sus padres más bien, que ellos tuvieron identidad de papá, a pesar de que si venían del campo o si eran personas que estaban en el trabajo, las mujeres casi no trabajaban, pero ellos de alguna forma había un hombre ahí y el hombre daba esa identidad de varón, pero el carácter se ha ido perdiendo, el carácter se ha ido desdibujando. ¿En qué sentido? En que anteriormente, si ustedes recuerdan, yo creo que a ustedes sus abuelos les han contado historias, ustedes han oído historias de que cómo su abuelo compró la finca, o cómo compró la casa, o cómo compró el carro, y simplemente decía, le daba la mano y le decía, le pago el 15 y el 15 le pagaba. Había un poder en la palabra increíble. El hombre tenía poder en su palabra, y a mí me encanta esto porque Dios dice que en nuestra boca, con nuestra lengua, en nuestra lengua está la vida y la muerte. Y la palabra tiene un poder increíble, pero nosotros como hombres, a ver, no nosotros, entendamos que esto es un proceso cultural. Y me alegra lo que habla el pastor Samuel hace un rato, porque vemos cómo, a pesar de que las culturas son diferentes, se manifiesta más en matriarcado en unos lugares que en otros. Pero, ¿por qué? Porque se ha desdibujado el hablar, se ha desdibujado lo que decimos como hombres. Y una de las cosas que nosotros tenemos que volver a rescatar como hombres es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, como dice la palabra de Dios. Y poderle enseñar eso a nuestras generaciones y a la gente que viene ahora. Porque ahora siempre hay un texto, pues hay un adagio popular que es muy sencillo, pero yo creo que ustedes lo han escuchado, que dicen que para el mamón no hay ley. No sé si lo han oído o no, pero es que entiendan, es problema de lo que decimos. Es problema de que yo, como hombre, yo tengo que cumplir lo que digo, y si no lo cumplo, no estoy siendo fiel a mi palabra. Y si no estoy siendo fiel a mi palabra, voy a ser infiel en todas las cosas. A ver, ¿y esto ha sido pragmático en qué sentido? O mejor dicho, ¿cómo se ha gestado en el tiempo? Veníamos de una generación que hacía negocios de boca. Lo que se decía era lo que se hablaba se decía. Luego empezamos a ver papeles. Luego empezamos a tener que más seguros. Luego empezamos a tener que más cosas para poder hacer negocios. Y terminamos en lo que estamos y lo que viene, porque vienen más cosas más complejas para poder hacer más, para poder tener, para que una persona tenga garantías de que alguien le va a cumplir el negocio. Porque vuelvo y repito,
lo que dije hace un rato, para el mamón no hay ley. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros como hombres generar eso dentro de la cultura? A ver, el carácter del hombre no es solamente el hecho de que físicamente somos diferentes que las mujeres. No, nosotros fuimos creados para liderar, como lo decía hace un rato a Diego, y como ustedes todos lo saben, pero también cómo podemos transmitirle eso a nuestras nuevas generaciones. Y nosotros nos hemos vuelto, perdónenme la expresión, pero nosotros como hombres nos hemos vuelto muy mamás, muy maternales, porque no dejamos que nuestros hijos y no dejamos que nuestros discípulos se estrellen. Y yo me acuerdo que en la finca, pues con mi papá no, porque mi papá no era de finca, pero yo iba con mi abuelo a la finca y mi abuelo me mandaba por un matorral y yo por allá me caí, me deslizaba y el hombre lo que me decía es, párese, mijo, y vuelva y arranque que vamos es para allá este dulce de caña. Y el hombre no me paraba bolas que si yo me había porreado o nada, el hombre era para adelante. Y muchas veces nosotros no dejamos que nuestros discípulos no los empoderamos y no los delegamos para que hagan, y a nuestros hijos, y a las personas que se están levantando. Y perdónenme, pero de alguna forma los mimamos, porque no los dejamos hacer. No dejamos, ellos tienen que estrellar, ellos tienen que aprender. La única forma de que ellos puedan aprender a solventar las cosas es cuando se estrellan y las solventan por sí mismos. Miren, nadie aprende con el consejo ajeno, es muy difícil. Y es una cosa que a nosotros como hombres como que se nos olvidó, o que ya no lo tenemos en nuestra mente, de que nosotros tenemos que permitir que ellos también experimenten y crezcan y hagan las cosas que tienen que hacer. Eso es una cosa que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hombres. Claro, yo sé que esto es muy complejo porque ustedes dirán, y cómo así? Y entonces tengo que permitir que él se equivoque. Oramos para que le vaya bien, pero ellos tienen que ir experimentando en el hacer. Y esto no solamente cuando estamos haciendo los discípulos, sino cuando estamos delegando también paternidad de autoridad. Señor, ¿alguien me levantó la mano? Quería hablar de esto porque cuando nosotros vemos el profundo o la falta de carácter en los hombres, nosotros pensamos que solamente el Espíritu Santo nos va a traer esto. Y resulta que nos toca, mejor dicho, ganar o retroceder 3 o 4 generaciones para poder ser como el hombre que Dios quería y mucho más, ser como el Adán perfecto, ser a la estatura de Jesucristo. Y para esto nosotros tenemos que empezar a formar el carácter que Él quiere que nosotros tengamos. Claro, el Espíritu Santo nos ayuda en esto, en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Sí, lo necesitamos de parte del Espíritu Santo y de parte de Dios. Pero también tenemos que ser muy intencionales en cómo transmitimos esto a los hombres, cómo transmitimos esto a las generaciones. ¿Cómo lo hacemos? Y ese es el gran meollo del asunto. O sea, ¿cómo puedo yo generar que yo pueda establecer con una persona, con un joven, con un discípulo esto? Pues con una relación. Es la única forma. Y la verdad, ustedes como padres saben que también se han equivocado con sus hijos. Yo me equivoqué con los míos y les he pedido perdón. Y gracias a Dios son unos grandes hombres de Dios y están. Pero, Diego, ¿vas a decir algo? Entonces, bueno, se le abrió el micrófono. ¿Qué quiere, cuál es el meollo aquí? ¿Cómo le podemos enseñar esto? Para esto nosotros tenemos que ser muy intencionales y negarnos a nosotros mismos. Una de las funciones del liderazgo es el servicio. Dios no nos puso a nosotros arriba para mandar, como alguien dijo ahora. Dios nos puso como líderes para servir a nuestra casa, a nuestros hijos. Pero tú llegas cansado del trabajo, prendes el televisor, coges a tu chino aquí al lado, pone el partido bueno, no sé, el Once Caldas, el Junior, bueno, no sé, Leones, bueno, los que sea, el Santa Fe, ¡pum! Y coge el chino aquí al lado y el tiempo de calidad es, vea, ese árbitro la embarró, ese no sé qué, ese no sé cuántas, mire,
Y empezamos es a criticar, y pensamos que estamos pasando tiempo de calidad con el muchacho. Y pensamos que le estamos dedicando tiempo. Y el que está aprendiendo exactamente lo mismo, que tiempo de calidad es no abrir el corazón, que tiempo de calidad es simplemente ves en un partido o ir a hablar del clima. A mí me impresiona porque las conversaciones de los hombres son tan light. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Nosotros hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de todo. Pero ¿quién de ustedes se sienta a hablar con otro hombre de su corazón, de lo que hay dentro de ustedes? Las mujeres sí. A mí me encantan las conversaciones de mi esposa con las amigas, porque ellas hablan unas cosas que, uy, Dios mío, a mí me sonrojo, me pongo pálido, me da de todo. Pero es que ellas hablan el corazón y nosotros no hemos llegado a eso porque es lo que nos han enseñado. Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar con nuestros discípulos? ¿Cómo podemos empezar a generar con nuestros hijos, con los jóvenes que están a nuestro alrededor, esas conversaciones de significado? Hoy hablaba con un anciano y me hizo una pregunta increíble. Me dijo, oiga, hermano, ¿usted cuánto gana? A mí me impactó la pregunta que viniera de él, porque hizo caer en cuenta de que él quería llevarme a otro punto diferente. No simplemente saber si yo ganaba plata para... No, 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 sino que él quería llevar la conversación no solamente hablar del clima o hablar de cosas. Y nosotros le preguntamos eso a otro hombre y a veces uno piensa como, uy, no, este man, ¿para qué quiere que yo, para qué quiere saber cuánto gano yo? O, o simplemente no podemos preguntarle eso a nuestros hijos, cómo les está yendo realmente, cómo están sus finanzas, cómo está. Mira, nosotros ahorita tenemos muchas situaciones difíciles. Mis amados hombres, una de las cosas más difíciles que en este momento tenemos es esto, las comunicaciones. Esto nos está quitando la vida. O sea, estamos en un espacio de capacitación, yo lo sé, pero realmente, ¿cuántos de nosotros pasamos tiempo en el Facebook, pasamos tiempo en Instagram y ojalá ninguno de nosotros viendo pornografía? Pero les aseguro que ustedes, y perdónenme como lo voy a decir, pero aquí más de uno tendremos que confesar que hemos visto pornografía en el celular. Mis amados, es una realidad que tenemos y es algo que nosotros tenemos que empezar a corregir en nosotros. Entonces, el tema aquí no es los demás, el tema soy yo. Y era lo que yo les decía anteriormente. Tenemos que partir de nosotros, de aprender los criterios, de aprender las cosas que necesitamos, de ser realmente radicales en Cristo para poder ser hombres de verdad, para poder ser hombres de valor y para poder presentarle eso a otro. Si tú no lo haces, va a ser muy difícil que el otro te copie. Por eso no nos abrimos, porque nos da miedo mostrarle a los otros lo que tenemos en el corazón. A nosotros nos da miedo que nos conozcan, que sepan quiénes somos en realidad. Y hemos sido llamados como líderes a ser íntegros, a ser fieles. Entonces, aquí, vuelvo y repito, el meollo del asunto es cómo soy yo, cuál es mi relación con Cristo, cómo realmente estoy actuando en oración, en lectura de la palabra y cómo realmente eso permea mi corazón para ser más como al modelo del hombre perfecto que es Jesús. ¿Cómo realmente puedo hacer eso en mi vida? Para todo esto, les hablo de todo esto porque vamos a seguir con la siguiente parte. Estamos viendo la semana pasada todo lo que ya después de esta pequeña exhortación, yo sé que es dura, pero lo hago para mí mismo también. Créanme que todos luchamos con cosas. Gracias a Dios, tenemos la oportunidad de todos los días ser mejores. Y gracias a Dios, Él nos perdona y seguimos adelante. Mis amados, esto no es simplemente para que revisemos nuestro corazón frente a algunos temas, para que realmente no perdamos de vista que no podemos seguir como está el mundo. No podemos seguir como hace el mundo hace todas las cosas. El mundo ha venido cambiando el carácter del hombre, al punto de que hoy
Me encuentro en los colegios que ya los niños no son ni ella ni él, sino son ellos. Yo le puedo entender esa figura todavía, me cuesta, pero, pero nos encontramos con unas cosas increíbles. Y yo les hablaba la semana pasada de que muchas de las cosas han venido por los hombres, porque hemos dejado de lado cómo realmente ser un hombre. ¿Y saben qué es lo más especial? Yo quiero contarles un secreto muy lindo. Todos y cada uno de las personas, sea mujer o hombre, estén o no en pecado, tengan unas cosas difíciles, o las personas que están en la homosexualidad o temas de pecado difíciles, ustedes lo saben, que todos por dentro tenemos una chispa divina. Todos anhelamos llenar ese vacío que tiene nuestro corazón, Cristo. Y saben que lo más especial, que cuando Cristo llega a la vida de una persona, Él muestra el propósito eterno que tiene con esa persona. Por eso aquí vamos a hablar un poco de hombres, de temas, como para que usted vaya organizando sus notas, pero también me gustaría mucho hablarles de cómo llegamos a ser iglesia, de cómo llegamos a ser comunidades misionales, de cómo podemos impactar a otros, de cómo podemos mostrarles el evangelio, de cómo podemos llegar y hacia eso vamos. Entonces, la semana pasada terminamos en, terminamos en esta diapositiva, permítanme, se las voy a presentar. Bueno, hasta aquí, algo que decir, mis amados, me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan de lo que hablamos? ¿Qué opinan? Les escucho. Pastor, yo Ok. pienso que, aunque suena un poquito duro, pero lamentablemente es la realidad. Lamentablemente nosotros muchas veces, pues, esas redes sociales nos absorben tanto tiempo que no dedicamos realmente ese verdadero tiempo a otras personas. Y me llama la atención de que ese tema que usted tocó de cómo nos cuesta sentarme con otro hombre a comentarle cosas que quizás de pronto me están pasando en mi casa, en mi familia. No lo hago con un hombre, pero sí me acerco a una mujer. Yo creo que ahí es donde quizás de pronto fallamos, porque como que ponemos una pared de ir a confesarle a otro varón la situación que estábamos viviendo en casa, un ejemplo. Yo creo que eso es lamentablemente quizás personalmente que yo estoy fallando mucho en ese aspecto. Mire, aquí nosotros nos reunimos el jueves pasado, un grupo de caballeros aquí en casa. Nos reunimos 6 o 7 caballeros aquí. Y yo les propuse un plan que nos fijáramos una meta a 3 meses. Por lo menos, si quieren esos 3 meses, ganarnos por lo menos cinco varones más. Pero haciéndoles el proceso de consolidarlos, darle las escuelas de formación y que baje las aguas bautismales. Y ahí sí soltarlo a que ya él vaya y abra grupos. Pero todo el mundo no le vi así como que. Entonces yo no sé cuál es el problema de uno entrarle así como que directo al caballero. Gracias, Pati. Muchas gracias, Rogelio. Sí, de eso vamos a hablar, de cómo conectarlos con el Evangelio. ¿Alguien más? Freddy, tú tienes la mano levantada. Sí, señor. Algo que de pronto su merced nos dejó también como para avanzar en eso un poquito fueron las películas de Muéstrame al Padre. Uf, son películas, y La Forja, son películas espectaculares que le muestran la realidad de la vida y cómo nos ayuda a tomar una identidad como padres y asimismo a manejar esa conducta, ¿no? Algo impactante es que se muestra mucho que en los hogares hace falta mucho la paternidad y cuando la hay, está el padrastro, está el amigo que lastima a esos jóvenes y que no pueden seguir, tienen con su conflicto, pero también nos muestra cómo llegan a Cristo, en qué forma una persona extraña
lo adopta y lo lleva a Cristo. Eso me impactó mucho y hay una parte de la película de Muéstrame al Padre cuando el que lo adopta realmente es el padre, el verdadero padre de él, y cómo lo lleva otra vez a creer en Dios. Es algo que me impresionó bastante. Muchas gracias, Freddy. Bueno, sí. Ve, ¿quiénes vieron la película? ¿Todos la vieron? Sí, espero que sí. John. John está levantando la mano. Buenas noches. Hola, John. No pude ver la película porque el programa no me es compatible, entonces no. Y lo otro, pues al respecto de la cuestión de, como dice el pastor, de la parte paterna, pues en algunos casos se ha visto que pues sí hace falta y en otras partes como que ciertas personas que digamos no son de la misma sangre, son como pues como digan, como le explico en ese sentido, bueno, se hacen coger afecto, ¿no? Y son como, pues, los hijos se pegan más, digamos, no tanto a la parte de sangre, sino a la parte que no es familia, ¿ya? O sea, en como una confianza, porque yo he visto casos, no porque me haya pasado, ¿ya? Y pues, como dice usted, de pronto uno confesarle a un hombre es como complicado, ¿no? Tiene que ver como un afecto, como de seguridad, como decirle, ah, con este es el que yo, tú y tú, ¿listo? Pero entonces en mi caso soy como muy particular porque pues, estoy muy cerrado en ese punto, ¿ya? Y pues las cosas siempre pues las comparto con el Señor, lo que me pasa, y al contrario hay casos donde me comparten a mí cosas que uno dice, ups, por Dios. Entonces uno aprende mucho de las personas y pues en la parte espiritual, pues uno, el Señor le da sabiduría y consejos para esa persona, ¿no? En el momento que es. Y decía usted que pues la parte sobre como protector a los hijos, ¿no? Cuando piden disculpa, o sea, perdón por un error o por falta de un afecto, ¿no? Pues en el caso mío, pues gracias a Dios, pues me dio un gran padre, no lo tengo, pero lo único que aprendí fue que me enseñó a trabajar y hacer las cosas correctamente. Me enseñó qué es lo bueno, qué es lo malo, y pues al día de hoy, pues como líder de caballeros, pues para mí es algo muy bonito, una experiencia que está viviendo y pues hago siempre las cosas correctas, cosas que no se pregunto, pues para enriquecer más la opinión y mejorar como calidad de persona, ¿no? Y pues digo yo que en la parte del hombre siempre tiene que ser como el eje de ejemplo, tanto como esposo, como hijo, como hermano, compartidario de fe y tener esa unidad, prácticamente. Muchas gracias, John. Muy amable. Bueno, Omar y luego Diego y seguimos para que avancemos. Buenas noches, pastores, bendiciones a todos. Algo que quiero resaltar acá y aportar es que nosotros como hombres hemos prácticamente adoptado patrones de nuestros padres, muchas veces de nuestros abuelos, ¿no? Y hemos crecido bajo una normativa, algo como que nos hemos convertido en machistas. Y eso ha hecho que nosotros, como caballeros, cerremos nuestro corazón, seamos más recelosos, seamos más alejados y se nos haga más difícil al abrirnos con otras personas, con hombres, en este caso. Y créeme que no es fácil este ministerio de caballeros porque estamos luchando con egos. No es fácil, y te digo hasta por mí mismo. A mí de repente me va a costar decirle a un caballero, se me va a hacer más fácil hablarle de deporte, política, que decirle cómo va su relación, qué le pasa. Y entonces son temas que a veces uno dice, ¿cómo hago? Y que mira los patrones que hemos adoptado, una generación que, chévere, que nos han criado de una manera, de pronto, a que camellemos, que trabajemos, pero en alguna parte fallaron en criarnos con a veces un machismo, ese viejo tema de que dicen que los hombres no lloran, de que mira que tú eres el macho, tú eres el hombre, y a ese hemos crecido con eso y lo hemos normalizado. Y entonces, ya con esta edad, uno ya con 40 años, vaya a decir,
ve cómo va creciendo uno, pero mira que Dios es muy bonito y Él va cambiando los corazones de cada uno de los que estamos acá presentes para que podamos ganarnos esos caballeros. Muchas gracias, Omar. Bueno, Diego, y seguimos. Listo, pastor. No, pues lo que hemos estado hablando de verdad que nos pone a reflexionar bastante. Primeramente, bueno, viendo cuáles son las expectativas que muchas veces nosotros los hombres nos tenemos ese imaginario de cuáles son las expectativas que la sociedad está esperando, qué es lo que la sociedad espera de nuestro comportamiento y ese cuál es el verdadero como comportamiento varonil y que al final no es el verdadero comportamiento varonil que la palabra nos enseña, que nos exhorta a que nosotros seamos. Y tenemos solamente ese imaginario y volvemos nuestro corazón como un corazón de piedra, muy difícil de abrirnos. Yo creo que también, pastor, bueno, que el Señor nos ayude en este tiempo de formación porque si notamos también, por ejemplo, diferencias cuando nos reunimos los hombres, la reunión, vamos al grano, se acabó la reunión, tocamos los puntos que íbamos a tocar y se acabó la reunión. No es como la reunión de las mujeres, que la reunión de las mujeres iniciaron un tema y se explayaron en ese tema y cuando vieron el resto de los temas les falta una semana más para terminar lo que iban a hablar. En cambio nosotros solamente es la ahorita, los temas que se tocaron y ya no vamos a hacer nada más. Y realmente nos hace falta que nosotros entre hombres de pronto sería muy de provecho, pastor, aprender herramientas en este tiempo que nos ayuden a nosotros a generar un espacio en el que nos sintamos seguros que que llevemos a ese reto a los hombres con los que estemos trabajando y que podamos decir, listo, hoy vamos a tener una reunión, pero esa reunión va a ser para hablar de nosotros, cómo estamos, emociones, cómo nos sentimos, si hay que llorar, pero sería bueno cómo lograr llegar a ese espacio y que los hombres de verdad vayan a participar en ese espacio, porque es que es bien difícil y como decía otro hermano, a veces se nos hace más fácil hablar con una mujer y contarle a una mujer el cómo nosotros nos sentimos y cuando vemos a otro hombre, qué es lo que hacemos nosotros, mostrarnos la forma más fuerte posible. Pero al final eso no nos sirve de nada. Necesitamos entre nosotros, los hombres que nos entendemos por todo lo que tenemos que pasar, lo duro de cumplir con las expectativas, lo duro que es sacar adelante una familia, que los hijos y la esposa te vean fuerte, que la sociedad te vea fuerte, que un hombre no se puede derrumbar, que un hombre no se puede ver débil en la sociedad, que un hombre no se puede ver débil ante su esposa, que un hombre no puede mostrar esa debilidad, sino que todo el tiempo debemos nosotros ser fuertes y es necesario tener ese espacio y que nosotros como hombres sepamos como líderes cómo gestionarlos para empezar a sanar el corazón. Y aprender, por ejemplo, Excelente. también, pastor, el cómo crear relación de verdad. Que la crear relación no es simplemente sentarnos, ver una película y hasta ahí llegó el asunto, sino crear relación va mucho más allá, que es compartir el corazón del otro y recibir el corazón también de esa otra persona. Pero pues yo sé que como no lo hemos aprendido en nuestro crecimiento, nadie nos lo ha enseñado, es necesario que lo podamos aprender, pastor. Diego, muchas gracias, gracias por eso. Bueno, entonces, por eso la importancia de generar grupos de conexión bueno, grupos de oración o comunidades en casa o comunidades misionales o células, ustedes lo llamen, pero es importante, eh, hay un micrófono, ya. Entonces, ¿por qué es tan importante que lo hagamos? Que cuando nosotros empezamos a mirar todo el tema de que hay un micrófono abierto, ya, listo, gracias. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar el tema de las comunidades misionales, vemos que necesitamos comunicar con ellos. Estamos hablando de que una comunidad misional, una iglesia y hablábamos de las iglesias la semana pasada, pues que una iglesia conforme a Hechos 2 del 41 al 47 tenía todas estas características y las compartimos. Compartimos lo que era el discipulado, la palabra de Dios, la oración, el bautismo, el crecimiento en cuanto al liderazgo del evangelismo, la alabanza de oración, la comunión, el dar y el compañerismo. Y entonces, bajo estas características,
estábamos viendo el corazón del Padre. Entonces hablábamos de que necesitamos una, un objetivo claro. A ver, ya hice una tarea, ¿cuántos hombres hay en su sector, en su comunidad? ¿Cuántos aspira a ganar este resto de año? ¿Cuántas comunidades puedes tener este año? ¿Por qué es tan importante esto? Cuando nosotros sabemos y tenemos claro para dónde vamos, podemos alcanzar la meta. Si tú dices, no, es que yo quiero una comunidad con 15 hombres para este resto de año, listo, te vas a enfocar en eso. No, es que yo quiero dos comunidades con 5 cada comunidad de hombres. Perfecto, te vas a enfocar en eso. Y ese enfoque va a ser que tengas una oración clara delante del Señor y que Dios cumpla tu oración, que Dios te ayude con eso. Entonces, por eso es tan importante que nosotros desarrollemos un número, o sea, que tengamos un objetivo claro. Y ahí vimos el video de estos discipulados, hechos o comunidades misionales en todas partes. Sabemos que no es solamente la iglesia, sabemos que la iglesia, que bueno ir afuera, ir a reclutar a las personas afuera, enseñarles cómo es el camino de Cristo para traerlos a la iglesia. Esa sería como la fórmula más sencilla para que ellos queden conectados con la iglesia y poder hacer las relaciones sanas. Han hablado mucho de cómo hacer relaciones y eso lo vamos a aprender en esto, en todo este viaje que vamos a tener, vamos a aprender de estas cosas. Entonces, o sea, también, este enlace está roto. Sí, yo les voy a compartir y abro el video acá. Voy a presentarles un video. El video habla sobre la multiplicación de las comunidades misionales y cómo se puede hacer mucho más sencillo esto. Saben que no me acordaba que ese enlace no sirve, ese enlace está mal. Aquí ya tengo el video. Listo, ya lo estoy compartiendo, mis amados. Ya lo están viendo. Señor, úsame para edificar tu iglesia. Cuando hice esta oración, nunca imaginé lo que Dios haría. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo, aunque es la más pequeña de todas las semillas. Cuando crece, es la más grande de las plantas del huerto. En el 2006, una semilla fue plantada en HIP. Un día, el staff de Cruzada Estudiantil vino a proyectar la película Jesús en mi comunidad. La película me mostró que Jesús murió para salvar la vida de las personas y que ningún otro Dios puede hacerlo. Así que decidí aceptar a Jesús en ese momento, en el 2006. Antes de convertirme en creyente, había muchos problemas en mi familia, peleando e insultándonos todos los días. Pero cambié al ver la película. A menudo pensaba que solo Jesús podía curar los problemas de mi familia. Creí en Cristo y empecé a compartir el Evangelio con mi esposo. La primera generación de iglesia en casa es formada a través de FIAN.
Antes de conocer a Jesús, yo era una mala persona. Llegaba a casa y golpeaba a mi esposa todos los días. Mi familia estaba destrozada. Estaba lleno de culpa por maltratar a mi esposa. La primera vez que oímos el Evangelio fue a través de la película Jesús, de Cruzada Estudiantil, en el 2006. La película nos mostró cómo Dios puede salvarnos de esta vida miserable. Pero una vez pensé, ¿qué tipo de poder salvador es ese que traen estos hombres blancos y altos? Mi esposa cambió primero. Vi el cambio en su vida. A través de sus innumerables oraciones, Dios me cambió y me convertí en creyente en 2007. Mi vida cambió poco a poco y el staff de Cruzada Estudiantil continuó enseñándonos más y más acerca del Evangelio todos los días. Después de que empecé a ser cristiano, iniciamos una iglesia en nuestra propia casa. Al darme cuenta de que Jesús es Dios el Salvador, comencé a compartir el Evangelio a toda mi familia y a mis vecinos. Después compartí el Evangelio con el director de la escuela, el señor Darabut. A través del discipulado con Darabut, él llegó a ser un creyente e inmediatamente empezó su propia iglesia en casa y ha continuado expandiendo la obra, compartiendo el Evangelio en otras comunidades. La segunda generación de iglesias en casa se forma a través de Darabut. Estaba enfermo, escuché de la clínica médica y vine a buscar medicinas en la comunidad de Kovn Thmat. Allí, Fian me presentó por primera vez a Cristo. Antes de conocer a Cristo, mi vida era un enredo, bebía mucho y cometí adulterio muchas veces. Mi esposa sufrió mucho por causa mía, ya que era alcohólico y mujeriego. También mis compañeros de trabajo perdieron la confianza en mí. Entonces llegó Fean y me llevó a su iglesia en casa. Mi corazón cambió. Luego comencé mi propia iglesia en casa en la comunidad de Tankandal. Este cambio de vida me inspiró a vivir para él. Así que fui a pedir prestado el equipo de la película Jesús de la iglesia en casa de Fean. Comencé una iglesia en casa una tras otra. Luego el número de miembros de la iglesia en casa comenzó a crecer más y más, usando la proyección de la película de Jesús. En 3 años, me involucré mucho en el ministerio y como resultado, mi iglesia en casa comenzó a crecer hasta otras 16 iglesias en casa. Dibujé este gráfico para mostrar el movimiento de multiplicación de iglesias en casas. Tengo la visión de ver el reino de Dios expandido por toda mi provincia, donde habrá una iglesia en casa en cada comunidad. La tercera generación de iglesia en casa es formada a través de NAC. Antes de aceptar a Cristo, siempre tuve miedo de los malos espíritus. Conocí a Darabut. Él me dijo que una vez que uno cree en Jesús, Él te protege de los malos espíritus. Darabut compartió conmigo acerca de cómo orar para expulsar a los malos espíritus. Después de eso, traté de orar personalmente y leer la Biblia, pero realmente no puse mi confianza en Jesús. Estaba orando y leyendo la Biblia en secreto. Después de eso, Dios me ayudó a vencer todos esos temores y no tuve más pesadillas y pude dormir tranquilamente. Entonces, empecé a darme cuenta de que Jesús puede ayudar a la gente y expulsar todo tipo de malos espíritus. Más tarde me convertí en líder de la iglesia en casa y siempre hablaba a los miembros que solo hay un Dios y Jesús es el único que puede proteger a mi familia. Ahora mi iglesia en casa está creciendo y tengo la visión de expandirme de 5 a 10 iglesias en casa más en el área. Quiero agradecer a Dios que el Evangelio llegó a mi comunidad. Mi marido solía odiar a los cristianos e incluso tiró la Biblia que le mostré. A través de mis oraciones honestas, Dios lo cambió y ahora es creyente, no solo él.
sino muchas otras personas más también se convirtieron en creyentes. Hay más de 60 iglesias en Kansas y se añaden nuevas cada mes. Más de 900 personas han declarado su fe en Cristo. Tengo una visión, ver a todas las personas de Camboya cambiar por el Evangelio de Jesucristo. Únete a nosotros en oración por las 500,000 nuevas iglesias en el sureste de Asia, para que todos puedan conocer a un verdadero seguidor de Jesús. ¿Qué les pareció? Sí. Ay, perdón. ¿Qué les pareció ese video? Cuéntenme. Excelente, Excelente, Pastor. excelente video, pastor. Lo anima a uno a seguir adelante. Bueno, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? Pastor, algo que me gustó es que como algo tan sencillo como una película pudo extender el reino, pudo permitir que muchas personas eh, conocieran a Jesús y se pudo expandir el evangelio, ¿no? Algo tan sencillo, una película. Y mira cómo causó todo esa euforia en esa ciudad, en esas personas para que compartieran el evangelio. Una cadena, se convirtió en una cadena y qué bonito, ¿no? Algo tan sencillo, una película. Muy bien, Omar, gracias. ¿Quién más? ¿Más desea aportar algo? Pastor Carlos, Dime. eh, no, hermoso, hermoso el video, porque se habla que en el momento tienen 60 iglesias con 900 personas y eso solamente con 3 generaciones. El pastor que empieza a servirle al Señor, luego su esposa, la otra persona, y la visión tan amplia de llegar a aspirar o la aspiración son las 500,000 iglesias que quieren plantar. O sea, es algo exponencial. Muy bien, muchas gracias, Salón. Ya vamos a hablar un poquito de eso, sí. ¿Quién más? Los testimonios, pastor, increíble, hermoso. Eso sí. Eso es lo más, con lo que me quedo, los testimonios. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué características de una iglesia saludable que vimos antes ustedes encontraron? ¿Será que si hay cuidado de líderes? ¿Será que si hay discipulado? ¿Hay bautismo? ¿Será que si eh, hay ofrendas, diezmos? ¿Será que si hay doctrina, o sea, palabra de Dios? ¿Hay oración? ¿Hay alabanza? ¿Qué opinan ustedes? En el video se muestran, están implícitos, no están, que faltó alguno, cuénteme, ¿qué vieron ahí? Escucho, mis amados. Lo que iba, yo vi bastante bautizo. ¿No? Y también el video muestran que están adorando, muestran que están leyendo la Biblia, o sea, hay palabra, hay doctrina. A mí me impactó mucho también la oración, mucha oración.
Excelente, gracias. Gracias, Diego, Andrés. Pastor, otra cosa que se vio es que la que entró primero fue la mujer al cristianismo y después vino el esposo, y eso que estaba en contra de ella, pero ahí vemos que sí, las mujeres a veces son las que primero llegan a los pies de Cristo y por el actuar y el desempeño de ellas ante el esposo, vienen ellos a Cristo. Lo general sí, pero bueno, aquí tenemos que ganar hombres. Aquí tenemos que ganar hombres. Bueno, ¿qué más? Muy bien. Bueno, dentro de lo que vimos, en el video se muestran todas las características de una iglesia en unas comunidades misionales, o sea, iglesias en casa. ¿Por qué es tan importante llevar a la gente a la casa? A ver, si ustedes estudian el libro de Hechos, sé que lo han hecho, sé que, y esto no es nuevo para ustedes, la iglesia nace en las casas. La iglesia no nació en el templo de Salomón, no era el templo de Salomón, el templo pues pero en el templo que estaba construido en esa época, allí no es donde nace la iglesia. La iglesia nace en las casas, la iglesia nace en las reuniones pequeñas, donde nos podemos cuidar, donde podemos abrir el corazón, donde podemos orar los unos por los otros. Y por eso es tan importante generar antes de una comunidad grande, antes de poder generar una iglesia, y yo les aseguro que tengo testimonios muy lindos de iglesias que han aplicado este modelo y en este momento tengo una iglesia Manizales que en la pandemia tenía 32 miembros, se quedó con 32 miembros después de la pandemia y hoy, 4 años más tarde, tiene 3 iglesias aquí en la ciudad de Manizales. La iglesia principal hace 2 cultos los domingos y tiene alrededor de 600 personas involucradas en las 3 iglesias en todo lo que hace. Y todavía están generando comunidades misionales. Ahí arrancamos un nuevo proyecto con ellos y están trabajando y están abriendo más comunidades misionales. Y esto es muy bueno porque trae todo. Una comunidad misional, cuando tú llegas a una casa, ahí está el esposo, ahí están los hijos, ahí está la mujer. Y claro, nosotros nos queremos enfocar en hombres y quiero darles, por eso cuando empecé esta charla y siempre les voy a dar tips de hombres y de todo lo que nos acontece con hombres, pero más que eso es cómo generar esos ambientes para que lleguen, cómo generar esos ambientes para que ellos realmente puedan estar y empezar a abrir su corazón. Yo sé que es muy difícil. Venga, mis amados, si yo a un hombre lo invito a orar, le van a copiar. No creo. O sea, una mujer la invita a hablar por los hijos y llega. En serio. Así no sea cristiana. Llega. Pero un hombre, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos ganchos para poder conectar con ellos. Y esos ganchos, el testimonio, vea, el testimonio personal dentro de los hombres escala de una manera increíble. Yo les aseguro que cada uno de ustedes tiene una historia que contar en las cuales cómo Dios los ayudó, cómo Dios los sacó de ahí y cómo el Señor y cómo se le puede servir a otros hombres. El testimonio personal es increíble cuando hablamos con otros hombres, porque ellos muchas veces, el hombre, nosotros no nos imaginamos que otro está pasando por las mismas aguas que uno caminó. Uno cree que uno es solito en la vida, que uno, que eso que una quiebra económica, o que luchar con la pornografía, o que el tener una vieja que está detrás de uno, o o el tener que hacer un torcido en la empresa, tantas cosas que tienen los hombres. Y cómo hacemos para que realmente mi historia, o sea, ustedes necesitan a cada uno de ustedes tener su historia personal completamente clara para que la puedan compartir a otro. Cuando Dios nos ayudó, cuando Dios nos fortaleció, cuando Dios nos permitió no hacer ese negocio, cuando Dios nos ayudó, cómo fue nuestra vida antes de Cristo, cómo fue nuestro conocer a Cristo y cómo fue nuestro llegar a Cristo. Aquí vamos a aprender
y es una de las tareas que les dejo para dentro de 8 días. Traten de hacer su testimonio personal en 3 minutos. ¿Cómo fue su antes? 1 minuto. ¿Cómo fue su recibir a Cristo? Otro minuto. ¿Y cómo fue su caminar con Cristo cómo ha sido su caminar con Cristo después de eso? Por favor, váyanlo escribiendo porque cada uno de nosotros va a contar su testimonio en 3 minutos, ¿vale? Durante todas estas, dentro de 8 días en adelante, voy a empezar y cada 8 días uno de nosotros va a presentar el va a presentar, una o dos personas van a dar su testimonio para que todos podamos dar el testimonio aquí y aprendamos a darlo. Es muy importante eso como tema evangelístico, pero también estamos hablando de cómo llegar y ustedes vieron que inmediatamente cuando este hombre recibe a Cristo, empieza a compartir. Y una de las cosas que comparte, y él lo dice, es primero cómo trataban a sus esposas, los problemas que tenían, pero también hablaron de algo muy especial, de poder ganar más personas y poder multiplicar. A ver, la multiplicación es algo para Dios inherente, es parte de Dios. Dios quiere que seamos muchos más. Dios, es tanto, Él dice que Él retarda su venida por causa de que no se pierda ninguno. Él dice que Él quiere ver más y él es experto en multiplicar. Ustedes lo saben. Cuando nos juntamos dos o tres, las matemáticas del reino no son que 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 20, 30, 50, 1000, porque esas son las matemáticas del reino. Y entonces cuando hablamos de eso, hablamos de que, perdón, hablamos del proceso de multiplicación. Entonces, si nosotros tenemos un objetivo claro, si lo hacemos conforme a Hechos 2, del 41 al 47, las características de una iglesia, una comunidad misional, y ejercemos multiplicación, vamos a tener un resultado muy especial. Y ese resultado es que va a haber multiplicación. Entonces, dentro del viaje que vamos a hablar, yo les dije la vez pasada que hicieran este dibujo, el corazón del Padre. Entonces, ¿cuántas iglesias o comunidades misionales necesito para ganar mi sector o para ganar los hombres de mi región, para ganar su campo blanco, su área específica? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuál es la estrategia que voy a utilizar? Y para esto es importante que nosotros veamos varias cosas. Primero, que necesitamos de unas habilidades en el camino crítico. ¿Cómo así que unas habilidades en el camino crítico? Sí. Así como tú primero, cuando naciste, gateaste, luego te paraste y dabas unos pasitos, ahí volvías y te caías, y luego aprendiste a caminar y luego aprendiste a correr. Así nosotros tenemos que también, eso son unas habilidades que tú generaste. Porque si ustedes que han tenido hijos, ustedes ponían a su hijo como a medio gatear y él no sabía. Inclusive sus manos eran muy débiles y no era capaz. Pero con los días, y en cuestión de días, en cuestión de unos, no, ni siquiera meses, diga usted 3 semanas, usted ya veía el niño que estaba gateando y ya después veía que él se quería parar, él quería ser como el papá, eso por todas partes se agarraba y empezaba a pararse. Y eso es parte de las habilidades que el niño aprende, son habilidades. Se fortalecen los músculos, se fortalecen los tendones, inclusive los mismos huesos, para que él pudiera resistir su cuerpo, para que él pudiera caminar. ¿Por qué les traigo esto? Que es importante que nosotros miremos que se necesitan unas habilidades en el crecimiento del reino. El proceso del crecimiento del reino, y es así. Alguien que me lea, está en sus pantallas, Marcos 4, del 26 al 29. Por favor, alguien que me lo lea. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí
lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. Muchas gracias. Y entonces vemos aquí que necesitamos, entonces, necesitamos, hay un proceso de los 4 campos del crecimiento del reino. ¿Cuál es el primero? Ingresar al campo vacío. Ustedes que van a ir donde hombres, pero primero es empezar a identificar a esos hombres a los que van a ir. No le peguemos al, yo siempre pongo este ejemplo. Usted se va a ir a pasar a cazar pájaros y usted lleva una escopeta de fisto. Y usted ni siquiera tiene, si saben que una escopeta de fisco, una escopeta de perdigones. Y usted simplemente dispara y usted no tuvo necesidad de apuntar. Eso disparó y alguna cosa cayó y usted lleva comida para la casa. Pero si usted se va a cazar un venado, un ciervo, inclusive usted lleva un rifle. Y si ustedes, si alguno de ustedes aquí pasó por el ejército o conoce la cacería o le gustan los rifles, saben que los rifles tienen una sola bala, porque usted solo tiene un disparo. Si falló, ya se fue su presa. Pero es tan importante que tengamos un objetivo claro. Ingresar al campo vacío es eso, es ir y empezar a analizar y a orar e interceder por los hombres y empezar a coger los nombres de esas personas y tomarlos en oración y empezar a conectar con ellos y empezar a vivir con ellos y empezar a generar una relación con ellos. Eso es ingresar al campo vacío. Yo llevo jugando básquetbol con los mismos hace ya, con este último grupo, yo jugando 5 años. No, sí, desde la pandemia, 4 años. Y de ellos ya he evangelizado a 3. Todos saben que soy pastor. Al principio era muy difícil. Algunos se burlaban de mí. Y yo, sin embargo, y a pesar de que a veces hicieron chistes malintencionados o cosas malintencionadas, yo le pedía sabiduría a Dios y simplemente el Señor me dio palabras de sabiduría para contestar. Créanme que no era fácil. Llega uno y me dice es que los pastores eh, se roban la plática de los diezmos y con eso se enriquecen. Y yo sé que estás consiguiendo mucha plata. Le dije, pues hermano, eso no es solamente los pastores, vos sos ingeniero, ¿no es cierto? Los ingenieros también se han robado mucha plata. El hombre quedó, con esa quedó listo. De acuerdo que así le contesté. El Señor nos da de alguna forma sabiduría para poder hacer o tener este tema y hoy en día me respetan, cada que alguno se daña un dedo o se maltrata, me permiten orar por él, ahí todos oramos, ya ha cambiado, pero he estado ganando esos hombres, he estado ganando y ya con uno, hay uno que yo, que es el mayor discípulo, con él me reúno semanalmente, el otro cada 15 días y ahí va. El último que recibió a Cristo es uno que está apenas arrancando. Y claro, ustedes dirán, uy, un proceso de 5 años con ellos, sí, pero es que yo primero fui amigo de ellos. Ellos me conocen, saben quién soy. Porque, perdón un segundo, mis amados, perdón. Francisco, perdóneme. Qué pena que, mis amados, que le entró una llamada a mi nieta, a mi nieto del celular. La está llamando la mamá. Entonces, ¿por qué les digo esto? Ingresamos al campo vacío, sembramos la semilla. A veces la semilla no se siembra de una vez. Hay que abonar el terreno, hay que labrarlo, hay que cuidarlo. Eh, Mis amados, yo sé que muchos de ustedes han oído la palabra del sembrador y sé que
siempre nos dicen, vayan a ese lugar que ya está listo, que ya está abonado. Pero mis amados, ¿cómo sabemos si sembramos? Y yo siempre pongo este ejemplo, hay un camino con asfalto. Si usted quita el asfalto, si usted después remueve la tierra, si usted la abona, si usted le y hace todo el proceso, claro, se va a demorar mucho tiempo, pero ¿será que da fruto o no da fruto? ¿Ustedes qué opinan? Si siembran ahí. Claro, la fruta. Claro que sí. Entonces, mis amados, por eso es tan importante que cuando y nosotros sabemos que tenemos que ir a esas personas que están ávidas de la palabra de Dios, sí, pero también cómo sembramos los terrenos, cómo podemos abonar, cómo podemos ir, porque yo les garantizo que si la tierra está la semilla cae entre pedregales y el Señor nos lo ha enseñado, y usted sabe que entre pedregales la semilla crece un poquito, pero como no tiene profundidad, se va a secar. Y qué quiere decir esto? Pero si yo sé, si yo quito las piedras y si yo abono el terreno y siembro, va a ser tierra buena. Entonces, por eso es tan importante que al ingresar al campo identifiquemos esos tipos de campo que tenemos, en cuáles nos va a tomar mucho tiempo, en cuáles podemos ir más rápido, en cuáles ya está abonado, y empezar a hacer oración y empezar a hacer guerra espiritual por esto y empezar hay algo que nosotros enseñamos en plantación de iglesias que es cartografía espiritual, poder irme con un hombre de Dios, con un vidente del Señor y que nos pueda mostrar dónde son las áreas donde hay más afectación espiritual y qué tengo que hacer para poder hacer todo esto. Eso es importante hacerlo. Pero ¿qué más? Entonces, nosotros llegamos a sembrar la semilla y sigue el crecimiento del grano. O sea que después de sembrar la semilla, nosotros tenemos que empezar a generar y para crecer ese grano, dice la palabra de Dios, que no se sabe cómo crece. Y a mí me encanta, porque, pero le garantizo que el sembrador va a mirar cómo va el plantío. A ver, cuando ustedes, no sé, los que han sido agricultores o los que han sembrado la matica de frijol en su casa, ya todos hemos, yo creo que todos hemos sembrado la matica de frijol y empieza y uno no sabe cómo brota, cómo crece, pero ya va creciendo. Y ella va creciendo y la matica, ¿y qué le dicen a uno? Échele agüita y mírela todos los días. Usted ahí la mira y usted no ve nada, no ve nada, pero después va viendo cómo va brotando. Y sin embargo, y así usted todos los días la mira, todos los días crece. ¿Cómo crece? Si usted no está haciendo nada. Y eso sigue, sigue, sigue hasta que da frijolitos. Y qué bueno ese ejemplo porque de ahí sigue la cosecha del grano. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, siempre va a haber cosecha. Esto por medio de un trabajador invisible. ¿Ese trabajador quién es? Vamos a ver. ¿Quién? Entonces nosotros vamos a nuevos pueblos y lugares, compartimos la semilla del Evangelio, hacemos discípulos, formamos comunidades misionales en el poder del Espíritu Santo. Esas son las habilidades que necesitamos en la ruta del camino crítico. Eso es lo que necesitamos aprender para poder hacer y ser mejores cada día. De eso vamos a hablar durante todo este tiempo. ¿Qué les pareció esto, mis amados? Quiero escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Qué? Amén, pastor. Hay que sembrar con paciencia y fe de que el Señor es el que hace la obra, pero ir con la esperanza de que esa obra no va a ser en vano, de que lo que vamos a hacer para el Señor en rescate de muchas vidas no es en vano. Así que cada uno de nuestros esfuerzos por llegar a esos hombres, que reconozcamos que valdrá la pena. La palabra nos dice que nosotros debemos ser humildes y que debemos ser, aquí dice en Efesios 4, con humildad, el versículo 2, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso lo necesitamos. Lo necesitamos porque sabemos cuando estamos por fuera de Cristo, somos tercos,
somos personas que no, tal vez algunos llegarán más rápido que otros, pero hay personas que nos van a costar y eso no significa que el Señor no les quiera salvar y que no tenga un propósito y un plan para esa persona, sino que todavía tiene ataduras y como nosotros las tuvimos y tuvimos que pasar un proceso, que eso es importante lo que usted nos decía, pastor, conocer nuestro proceso para identificar que otros hombres también tienen procesos y que ese proceso que nosotros vivimos no fue un proceso que tal vez solamente duró un tiempo corto, un mes o un año, sino que hay procesos que duran, alguno de nosotros podrá decirnos, no, es que, pastor, mi proceso duró 5, 8 años, ¿sí? Y para otros puede ser uno o dos. No sabemos cuál vaya a ser el proceso que vaya a tardar cada hombre, pero debemos sembrar con fe y esperanza de que el Señor está tocando corazones con cada cosa que nosotros hacemos para la obra de Dios y que se siembra, pero también tenemos que reconocer que como nosotros quisiéramos alcanzar a todos, a todas las personas, a todo el mundo, a todos los hombres, tampoco se puede. Que podríamos, el Señor nos puede enviar a un lugar donde hay 100 hombres, pero nos envía por uno. Y en eso también debemos nosotros tener paciencia y esperanza de que ese uno también vale la pena el esfuerzo. Como usted nos hablaba, 5 años y en 5 años 3 personas ahora están siguiendo al Señor y que en esos 5 años cuántos hombres no habrán pasado a jugar con ustedes, a compartir con ustedes, a formar del mismo grupo de amigos, pero que no han querido recibir al Señor. Y en eso también nosotros tenemos que tener mucha paciencia que en su proceso de sembrar el Señor va a ir haciendo su obra. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Qué les pareció las habilidades del camino crítico? ¿Qué les pareció lo que hablamos? Para que oremos y cerremos esta reunión. Muy interesante, Pastor, y pienso que lo que decía el hermano ahora que estaba hablando allí, de la paciencia y de perseverar, porque a veces uno como que lleva, este duró 5 años para ganarse esos 3 varones, y a veces uno lleva, ¿qué digo yo? Un año o un mes, y entonces ya uno quiere multitudes, y entonces como que uno se desespera, que será que estoy haciendo las cosas mal, será que esto no sé qué, entonces yo pienso que es como que ser diligentes y tener paciencia y creerle al Señor de que Él es el que va a añadir a esos nuevos varones que lleguen al reino de los cielos. Amados, esta semana estuve en la fiesta de mi nieto, estaba con los compañeros, me senté con un hombre y traté de compartir el evangelio, pero no me paró bolas. La verdad no, mejor dicho, el tiempo y él tampoco tenía la disposición. Pero llegó otro, el papá de otro amiguito de mi nieto, y ya me senté con él y le compartí. Cuando yo le comparto a este hombre, le compartí mi historia personal. Empecé a hablarle, no, mira, porque me pregunta qué hago, y le digo, no, yo soy misionero y soy pastor y tal. Y entonces le dije, ¿y cómo llegó a esto? Y entonces empecé a contarle, y gracias a Dios hizo la pregunta del millón porque me dio la oportunidad de contarle testimonio personal e invitarlo a recibir a Cristo como su Salvador. ¿En qué quedamos? Que arrancamos, si no nos vemos mañana, nos vemos el viernes, ya a hablar con la esposa, porque él quiere que lo visitemos a su casa. A veces es muy difícil. Yo sé que ustedes como pastores es muy difícil evangelizar, es muy difícil hacer esto uno a uno, pero créanme que es mejor, mis amados, cuando ustedes se realmente puedan hacer equipos pequeños y esos equipos pequeños multiplicarlos, ustedes van a ver la gran cantidad y el beneficio que trae esto para sus iglesias. Porque los equipos pequeños realmente son los equipos de poder. A ver, movilizar 100 líderes es muy complicado, es muy difícil. Y de 100 líderes, 10 trabajan. Entonces, que se con los 10 y que esos 10 le cuiden los otros 90. Mis amados, quiero que eso, yo sé que esto no es fácil de escuchar, pero ojalá ustedes como líderes, como pastores,
tengan equipos pequeños. Hay un modelo, hay muchos modelos. El G12, que eran 12, que los 12 de Jesús. Mira, no importa cuántos tengas, pero tengas personas a los que puedas cuidar. Yo recomiendo 7, 8, que tú puedas compartir tu vida a la semana, siquiera una vez que te reúnas con un discípulo diario. Y eso es hasta falso, porque cuántas veces viajas, cuántas veces no puedes, cuántas veces estás en otras cosas. Pero ojalá se pudiera tener equipos pequeños que también tengan a su vez equipos pequeños, que cuiden, que ellos también tengan una red de mentoreo, una red de discipulado, una red realmente en la cual puedan ejercer un coaching, en la cual puedan ejercer esa transferencia de vida, en la cual puedan hacer esto. O sea, de eso se trata todo esto, porque es un cambio de mentalidad. Nosotros, claro, el líder, el líder más grande es el que le sigue más gente. Mis amados, el líder más grande del mundo, solo lo seguían 12. Y uno lo traicionó, o sea, quedan 11. Pensemos en eso, pensemos en eso. Deleguemos también para que ellos también, los que están bajo el liderazgo de nosotros, puedan tener sus equipos, puedan desarrollar. Imaginemos una iglesia completamente cuidada en el hecho de que se basa en equipos pequeños, en células. Entonces está la célula de cuidado de mujeres, está la de niños, y otros niños cuidando a otros niños, y otros jóvenes cuidando a otros jóvenes, y otros adultos cuidando a otros adultos. Oh, eso se vuelve muy interesante. Si lo podemos hacer, si lo podemos desarrollar, y de eso se trata todo lo que vamos a vivir en este viaje. Mis amados, Pastor Samuel, despídanos. ¿Tienes algo para aportar, para decir? Muchas bendiciones. Solamente esas diapositivas te las recomendamos porque no alcancé, como la pasaste rápido, no alcancé a tomar apuntes, pero creo que ahí está la clave, en volver a pensar en esos pequeños grupos que nos van a dar el resultado que esperamos y poder reorganizar. Creo que hay que hacer un trabajo de exploración, empezar a explorar el contexto en donde estamos, a ver dónde vamos a plantar los próximos grupos dentro del área de influencia que tenemos dentro de las iglesias locales, ¿no? Como una manera de poder hacer crecer y multiplicar el ministerio de hombres y el ministerio de la iglesia. Creo que nos quedan aquí tareas, ¿no? Para pensar y comenzar a trabajar en esto. Ahí, lo que hay es tarea. Y ahí creo que hay un accionar ahí, pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones. Muy bien, muchas gracias, mi paz. Sí, por favor, ora para que terminemos este tiempo y ya les estoy mandando la diapositiva y en un rato eh, ¿les envío qué? Las grabaciones, las grabaciones. Bueno, oramos. Hoy en la noche estuvo conectado un pastor, se cayó. Me imagino que el problema de él es bastante difícil, la conexión. Él es de Venezuela, de la Iglesia de Dios de Venezuela. Ha sido tesorero nacional de la Iglesia de Dios en Venezuela y también es obispo en la región donde él se encuentra. Ahí estuvo conectadito, pero se cayó. Siempre hacer reuniones con la gente de Venezuela es complicado por el internet y por el fluido eléctrico. El hombre quería unirse al aprendizaje, entonces ahí tendremos que irle mirando cómo le vamos con... Bueno, después será mandarle las grabaciones y demás para que él pueda tener allá este soporte y se pueda ir formando. Padre Dios, te doy gracias esta noche por tu inmenso amor. Gracias por el privilegio enorme que nos has permitido de podernos congregar y reunirnos para adquirir nuevas herramientas con tal de que el reino avance en cada una de nuestras ciudades, que el reino avance en Colombia. Permítenos, oh Dios, poder hacer una buena lectura del contexto para poder identificar dónde abrir estos nuevos grupos de conexión, estos nuevos grupos de multiplicación, oh Dios. Que muchos hombres puedan llegar a tus pies. Permítenos alcanzar esta nueva generación. No permitas que esta generación de hombres, Dios, se pierda, sino que, Padre, permítenos poder sanar corazones y levantar
una nueva generación de hombres que te amen y que te sirva de corazón. Te damos gracias, gracias por Carlos, gracias por los pastores que están aquí conectados y por los líderes de iglesias locales que tienen hambre de ir a poner en práctica todo lo aprendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les Amén, mi bendiga. pastor. Un abrazo, Dios los bendiga. Ya le acabo de mandar el PowerPoint que terminó hoy. Lo dividí en dos y una fotico. Vamos a ver. Y tomemos una foto, la foto. Prendan sus cámaras. A nosotros tenemos problemas como las mujeres que mientras me peino, mientras me maquillo, y sobre todo yo ya estoy maquillado de una. Muy bien, muy bien. Yo también me voy a... Listo. Vámonos para la foto, muchachos. Ya la mando al... Eso, ya la mando por el grupo. A todos muchas gracias, bendiciones. De verdad que mil y mil gracias. Dios los bendiga muchísimo. Gracias por aguantarme. Gracias por la disposición y por querer aprender. Y sé que esto va a ser de mucha bendición. Está siendo de mucha bendición para la Iglesia de Dios y para otras iglesias, para otros movimientos. Y sé que esto es parte de lo que Dios quiere. Hay una cosa que yo quiero que tengan esto en cuenta, mis amados hombres. Nosotros vamos a tener y a ser parte de ese avivamiento tan maravilloso que va a haber en Colombia. Amén. Esto es parte de eso. Levantar Amén, hombres a la gloria a Dios. oración, levantar hombres a estar en comunidades misionales, levantar hombres a esto genera impacto. Piensen solo en esto. Yo sé que lo han oído, pero lo repito porque si lo han oído otras personas, es bueno que también lo oigan de mí y de todos los que lo puedan oír. La pandemia nos dejó un movimiento de oración. La oración llama a la acción. Viene un tiempo de avivamiento y esto es parte de lo que Dios está formando y de lo que Dios quiere para nuestra amada Colombia. Entonces, mis amados, bienvenidos, mis guerreros, porque va a ser un tiempo muy especial para que vivamos un avivamiento muy especial en Colombia. Un abrazo. Amén, Dios los amén. Gracias, Pastor Carlos. Bendiciones a todos los pastores y líderes. Dios les bendiga. A todos, gracias, bendiciones, un abrazo. Chao, chao. Amén, amén.